Estamos listos para recibir a nuestro próximo entrevistado, que es el señor Roberto Coloma, coordinador de la macrozona de seguridad en el Biobío. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Un saludo afectuoso para ustedes y para todos los auditores de la radio. Gracias por atender nuestro llamado, Roberto Coloma. Nos imaginamos que estos han sido días agitados, ¿no?, producto de lo que ha pasado en la provincia de Arauco, todo eso. No te vamos a preguntar, Roberto, no le vamos a preguntar por esta pregunta que le planteamos en nuestro sondeo diario de opinión a los auditores vinculados con la residencia de Cristian Barra, porque, bueno, no es algo que le corresponda a usted pronunciarse, ¿cierto? Pero sí tengo una duda, Roberto, y me gustaría si me la pudiera aclarar. ¿Cuál es el cargo específicamente de Cristian Barra? Porque nosotros entendemos que él es delegado presidencial. Otros hablan que es el coordinador de la macrozona de seguridad. ¿Cuál es específicamente el cargo a partir del cual está ejerciendo la autoridad aquí en la región? A ver, lo que pasa es lo siguiente, Álvaro. Hace exactamente 2 meses atrás, quizás un par de días más, el ministro del Interior, por mandato del presidente de la República, acogiendo un requerimiento instalado tanto en la Araucanía como en el Biobío, optó por la designación de una unidad de coordinación de la macrozona sur que conforman estas dos regiones. Acá no existe la figura de delegado presidencial. Lo que existe es una unidad de coordinación. Esa unidad de coordinación está compuesta por 3 coordinadores. Un coordinador nacional, que es efectivamente Cristian Barra, y 2 coordinadores regionales. Uno instalado en la Araucanía, que es mi colega Luis Calderón, y quien habla, que está ejerciendo sus funciones acá en la región del Biobío. De manera que acá no existe la figura de un delegado presidencial, plenipotenciario, superministro, colóquele el nombre que usted prefiera, sino que lo que existe es un equipo de trabajo designado por el presidente de la República para abordar el problema que tenemos instalado en la provincia de Arauco, problema que por lo demás, como usted bien sabe, data de hace más de 20 años, y que ha pasado por distintos gobiernos sin una solución concreta. Roberto, algunos dicen que incluso el origen es aún más antiguo. Sin duda. Bueno, sí. Pero bueno, estamos... habría que remontarse al descubrimiento de América, ¿no es verdad? Casi, bueno, a cada uno le toca el tiempo que le corresponde, Roberto Coloma. Es muy importante la declaración que ha hecho porque usted es abogado, además, entonces... Y por lo mismo me gustaría preguntarle cuáles son efectivamente las atribuciones operativas que esta coordinación de seguridad tiene. Es decir, ¿existe la capacidad de disponer, por ejemplo, o solo es proponer y coordinar? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Por una razón que comentábamos delante. Y tiene que ver con las señales que se dan al mundo político y también al mundo de las Fuerzas Armadas. Y alguien dirá que estoy hablando de una lecera, pero cuando se saca una fotografía que se publica en los medios y aparece usted sentado a un lado de la mesa, ¿cierto?, frente a los jefes de las Fuerzas Armadas, y en la cabecera de mesa está el intendente, que es el representante del presidente, que es como si estuviera el presidente sentado a la mesa, y a su lado y al mismo nivel está Cristian Barra, también sentado en la cabecera de mesa. ¿Quién es el que manda en la región del Biobío respecto de este tema en particular? Y lo pregunto y resumo. ¿Tienen ustedes facultades operativas para disponer, por ejemplo, de un servicio especial de carabineros, para ordenarle a carabineros un servicio especial, por ejemplo? Vamos por partes. En primer lugar, quien manda en la región del Biobío es el intendente Patricio Kun. Él es el representante del presidente de la República, quien lidera la región, y todo el resto de los funcionarios instalados en los niveles regionales estamos bajo el liderazgo del intendente Patricio Kun. De eso no existe ninguna duda. Lo que ocurre es que el presidente de la República, consciente, digamos, de la problemática que estamos enfrentando en la provincia de Arauco y en la región del Biobío, decidió en su minuto, como te explicaba,
la creación de este equipo de trabajo que tiene por finalidad final, por así decirlo, la colaboración con las autoridades regionales para focalizar los esfuerzos en lo que se refiere a la forma de enfrentar este problema. Este es un problema que, bueno, en estos días ha quedado más que demostrado cuál es su envergadura y cuál es su complejidad. Pero en el fondo, de manera que, Roberto, disculpe, en el fondo lo que hacen ustedes es articular, es vincular, no hay ninguna atribución concreta, o si hay alguna atribución bajo este mandato presidencial. Nosotros articulamos, coordinamos, proponemos y en algunos casos también tenemos la posibilidad de determinar algunos cursos de acción en lo que se refiere exclusivamente a tres aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver efectivamente con la coordinación policial y que se traduce en la relación directa que nosotros tenemos, en este caso personal, con los mandos institucionales, tanto de Carabineros como con la Policía de Investigaciones, en el sentido de poder mejorar las capacidades instaladas en la zona y poder también mejorar la coordinación de los procedimientos policiales que se desarrollan frente a un hecho determinado de violencia en la zona determinada por la macrozona sur. Roberto, pero disculpe, pero no solamente eso, el trabajo de esta unidad, si bien es cierto, lo que se ve más visible puede tener que ver con el tema policial y de orden público, también tiene que ver con la instalación de equipos jurídicos en las intendencias, tanto Biobío como Araucanía, para mejorar un aspecto que es muy importante y que tiene que ver con el seguimiento y tratamiento de las causas judiciales en el orden penal que dicen relación con los hechos de violencia rural. Y nosotros hemos estado trabajando fuertemente en eso, hemos fortalecido el equipo de abogados de la Intendencia y hemos mejorado en forma importante la gestión de esas causas al extremo que hemos tenido algunos resultados en el corto plazo que llevamos trabajando. Usted no puede olvidar que esta unidad lleva apenas 2 meses trabajando. Sí, y en ese sentido, la Asociación Gremial de Contratistas Forestales es la entidad que agrupa a las personas, pequeños empresarios, medianos empresarios, que han sido víctimas prácticamente de todos los atentados. Es decir, la destrucción de camiones, de maquinaria, afecta fundamentalmente a personas que están reunidas en esta agrupación que gerencia René Muñoz. ¿Usted se ha reunido con ellos, Roberto? Yo tengo contacto permanente con René. Yeah. Yo tengo una relación bastante fluida con él. Evidentemente que él cumple su rol y es completamente legítimo que él lo haga y defienda los intereses de su gremio, porque para eso está, obviamente. ¿Y por qué entonces él dice que no lo invitan a las reuniones? ¿Perdón? ¿Por qué él dice que no lo invitan a las reuniones, que siendo ellos las víctimas no los toman en cuenta? No sé por qué hará esas reuniones, esas declaraciones. Yo te podría decir que estuve en contacto ayer o antes de ayer con René. Hemos estado reunidos en por lo menos 2 o 3 oportunidades en forma formal, más allá de contactos telefónicos permanentes. Habría que preguntarle a él. Okay. Para que chequee bien esa información. Sí, yo tengo 2 preguntas, termino yo. Lo primero es precisar algunas cosas. El intendente Patricio Kuhn dijo que iba a pedir, yo creo que el intendente no pide, el intendente ordena, pero en fin, él utilizó la expresión pedir refuerzos policiales a otras regiones. Y también dijo que eventualmente pediría la asistencia de militares. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Si es que usted lo puede decir, Roberto. Y lo segundo, dice relación con este anuncio de inversión que hizo Cristian Barra de los 2.500 millones de pesos para comprar carros blindados. ¿Esos carros blindados llegarían al segundo semestre? ¿No hay otros que puedan ser requeridos para que asistan a la Araucanía antes de ese plazo? Eso. Termina. Bueno, aquí, como explicaba en algunos otros medios, aquí hay medidas de corto plazo o medidas inmediatas, medidas de mediano y medidas de largo plazo. En lo inmediato, frente a la envergadura del problema que estamos enfrentando, el intendente
obviamente que ha determinado, independientemente de las expresiones que haya podido utilizar, un reforzamiento de las capacidades instaladas en la zona, fundamentalmente de Carabineros, que es la institución que se lleva el mayor peso en estas tareas. Ese reforzamiento está operando desde el día de ayer, o desde el día miércoles, perdón. Un reforzamiento que significa, sin poder entrar en mayores detalles, obviamente por razones obvias, un mayor contingente de personal y también mayores medios materiales para que Carabineros pueda desarrollar más eficazmente sus funciones. ¿Los refuerzos de dónde vinieron, Roberto? ¿Se puede decir para eso, terminar no? la idea, ahora, el origen de dónde se desplazan esos medios, esa es una cuestión que tiene que ver directamente con las facultades de los mandos institucionales. Ellos serán los que determinarán cómo hacen la distribución en el fondo del personal. La distribución de esos medios, desde dónde los obtienen, en fin, y cómo se hace la parte logística, digamos, de esa situación. La instrucción, digamos, que emana desde el intendente es efectivamente un reforzamiento que sea proporcional al problema que estamos enfrentando. Ustedes se han dado cuenta que acá el problema es de una envergadura Roberto, muy importante. Roberto, entendemos que no puede dar cifras, pero a lo mejor en términos porcentuales, ¿en cuánto se incrementa la dotación de las policías en la zona de Arauco? ¿Un 200%? ¿Un 300%? ¿Un 50%? No, mira, la verdad es que, como te digo, yo por razones de seguridad, y el otro día me tiraron las orejas por aventurar alguna información en ese sentido, no voy a entregar información de ese tipo. Bueno, se entiende. Esa era la medida en el corto plazo. En el mediano plazo, ¿cuál es la medida? De los 2.500 millones de pesos. Sí, las medidas. A ver, lo que pasa es que cuando uno enfrenta una situación de esta naturaleza, uno tiene que hacer o establecer lo que uno podría denominar un estado de situación. ¿Cuál es el problema que tengo que enfrentar? ¿Y cuáles son los medios que tengo para enfrentarlo? Y la realidad, como lo hemos dicho, hemos recibido también críticas por decir las cosas como son, por lo demás, es que la capacidad instalada en la provincia de Arauco para enfrentar el problema era insuficiente a la fecha en que esta unidad empezó a trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, independientemente que con motivo de los hechos que han estado ocurriendo durante las últimas semanas se han adoptado medidas inmediatas, hay el desarrollo, o mejor dicho, el aceleramiento de un plan de inversión que ya estaba definido desde el año 2019 para ser ejecutado durante el año 2020 y 2021. Ese y 2022 inclusive, es un plan de 4 años en que las tanto investigaciones como Carabineros habían hecho al gobierno central una serie de requerimientos que tenían que ver con el fortalecimiento de su trabajo en la macrozona. Ese plan de inversiones de mediano y de largo plazo ha sido objeto de una priorización, que significa que obviamente los tiempos de concreción de ese plan de inversión se van a acortar. Ahora, estos temas lamentablemente no son de ejecución inmediata, porque, y Álvaro lo sabe muy bien, que formó parte también del aparato del Estado. Aquí hay una serie de procedimientos administrativos que hay que cumplir necesariamente para adquisiciones, por ejemplo, de material. Roberto, pero que ver con procesos de licitación, largo, etcétera. Roberto, disculpa que lo interrumpa, pero hay una urgencia. Hay personas que dicen que se han tenido que ir de sus casas en Quidico, hay otras personas que no quieren dar declaraciones porque están atemorizados. Entonces, por mucho que haya procedimientos estatales, entiendo también que se pueden acelerar algunos procesos. Entonces, bueno, pero si eso es lo que le estoy diciendo. Pero acelerarlo significa también tener respuestas rápidas. Hay medidas inmediatas que son reforzamiento de las capacidades operativas de Carabineros que están en ejecución en este minuto, que se empezaron a implementar a partir del día miércoles de esta semana. Eso, disculpe Roberto, pero en Quidico había unas personas que tenían puntos fijos, que tenían custodia policial, igual nomás han sido asaltados, han sido violentados, han sido robados sus animales.
¿Cómo podemos explicarles a esas personas que se va a reforzar, que se están aumentando las cosas y no ven algo concreto? Claro, y además, Roberto, sí, yo efectivamente conozco la burocracia y la demora que hay en destrabar parte de los requisitos que hay que cumplir para hacer algunos procedimientos, pero se podrá pedir, porque ayer se estableció como un elemento de la esencia para poder intervenir en las zonas de conflicto, de conflicto paramilitar, como lo ha definido el propio gobierno. Se le podrán pedir tarjetas al ejército, los carros MOVAC, tendrá que hacerse lo necesariamente, lo que haya que hacer para que lleguen estos dispositivos que permitan a los carabineros operar con seguridad y con eficiencia, porque los dos sabemos que hay hace mucho tiempo zonas en la provincia de Arauco en donde, por ejemplo, las resoluciones judiciales no se cumplen. Cuando hay una orden de desalojo y entra carabineros a hacer cumplir una resolución judicial, en algunos predios agrícolas, por ejemplo, los agarran a balazo y tienen que arrancar porque no tienen cómo defenderse. Entonces, eso es lo que habrá que apurar, Roberto, y es lo que la gente se pregunta. Pero, Álvaro, pero sí, eso es lo que yo le estoy diciendo. A ver, nosotros el día, durante esta semana, evaluamos una serie de situaciones, algunas que son de ejecución inmediata, que están en ejecución y están implementadas a partir del día miércoles. Reforzamiento personal de carabineros y reforzamiento de medios de carabineros. Hay otras medidas que también son de corto plazo, que también se están ejecutando y se están haciendo las gestiones para poder implementarlas a la brevedad. Y también hay otras medidas, dentro de las cuales, están consideradas las posibilidades que tú estás planteando. Obviamente, que este tipo de, y entiendan bien, no es que yo quiera eludir, digamos, la respuesta. Lo que pasa es que yo no puedo andar anunciando por los medios de comunicación cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar. Por una cuestión logística y una cuestión de seguridad. Yo te quiero hacer una última pregunta muy breve. Estas no son materias, digamos, que se puedan ventilar a través de los medios de comunicación con la transparencia, por así decirlo, o con la amplitud, digamos, que quizás mucha gente espera, por razones lógicas. La gente entonces la gente tendrá que ver el resultado. Cuando te hablo de un plan de inversión que se va a acelerar y que se va a priorizar, tiene que ver con que, más allá de los hechos puntuales que están ocurriendo en este minuto, que están abordados y respecto de los cuales estamos desarrollando las acciones que te acabo de describir, tienen por objeto dejar instalada en forma más definitiva una capacidad, digamos, de operación de las fuerzas policiales en la zona muy considerablemente superior a la que hoy día existe. Una pregunta corta de respuesta breve, porque se nos fue el tiempo, estimado Roberto. Hemos visto fotografías en donde aparecen desconocidos encapuchados portando fusiles de guerra, AK-47 y también M16. ¿Ese armamento es de verdad o es de utilería? La información que hay es un poco de ambas cosas. Hay armamento, conocemos que hay armamento de fuerte calibre, armamento de guerra que está instalado en algunos grupos violentistas que están operando en la zona. Eso es así. Ahora también en redes sociales circula mucha fake news, ¿no es verdad? Sí. Pero sí, nosotros sabemos que la información es concreta en cuanto a que existe armamento importante de guerra instalado en la zona. Roberto Coloma, coordinador de la macrozona de seguridad en el Biobío, muchas gracias por la entrevista y que haya suerte en la gestión. Sí, muchas gracias y éxito. Que estén bien, muchas gracias a ustedes.